apasionados del caballo español y amigos de Aguasarca. Estoy hoy en un lugar hermoso dedicado al caballo en el hipódromo de Costa del Sol en Mijas, Málaga. Y estoy con nada más y nada menos con Daniel Martín Dog, quien ha estado así humildemente 2 veces en las Olimpiadas. Has estado en el equipo olímpico, has ido a Brasil, has ido a Londres. Te agradezco mucho esta oportunidad de hablar del caballo español, hablar de la doma y qué es lo que está pasando hoy en la doma y qué viene. Gracias por recibirnos en casa. El placer es mío. Daniel, tu carrera en la doma ha sido muy importante, pero platícanos dónde iniciaste y qué has logrado a través de todos estos años caminando por el tema de la doma clásica. Bueno, empecé como aficionado porque en mi casa siempre había caballos. Mi padre era un gran aficionado del caballo y era su hobby. Y entonces pues a mí me gustaba irme con mi padre y montar un poco y tal, pero siempre en plan muy amateur. Luego mi padre me compró una yegua muy domada y con 12 años empecé a hacer concursos de doma vaquera, porque aquí por aquella época solo había concursos de doma vaquera o alta escuela. Y la yegua esta había estado compitiendo en doma vaquera, entonces empecé a hacer mis pinitos ahí. Y la verdad que aunque fuera muy joven con 12 años, en vez de competir en la categoría de los niños, competía ya con los profesionales. Y wow, la verdad que quedaba bien y tal. Pero bueno, lo hacía por hobby. Luego con 16 lo dejé. Lo hacías por hobby, pero tenías un maestro, o era tu padre tu maestro. Sí, bueno, mi padre me ayudaba y luego teníamos también un entrenador y tal, pero bueno, con 16 ya me tenía que centrar más con los estudios y ahí tuve un par de años que monté muy poco y con 18, cuando terminé mi bachillerato, decidí que quería dedicarme profesionalmente al mundo del caballo. Y ahí fue un poco donde empezó todo. Empezamos, bueno, pues desde un nivel muy humilde, muy normal, ¿no? Muy básico, muy como, básico, como todo lo grande empieza con lo pequeño. Y lo bueno que en esta área hay mucho turismo, entonces la doma clásica era algo que aquí empezaba, pero era muy desconocido. Pero teníamos mucha gente que venía de Europa y nos podíamos nutrir de ahí. Entonces aprendíamos mucho de toda esta gente que, bueno, pues que traía otro tipo de caballo ya, que era un caballo centroeuropeo, de sus vivencias, de lo que ellos habían desarrollado durante años. Y así fue un poco como empezamos. Luego ya fuimos trayendo entrenadores también de fuera. Cada vez la doma clásica iba cogiendo aquí más auge. ¿Qué año eran eso? Bueno, pues eso estamos hablando de antes del 2000. Los 90. Sí, los 90. Date cuenta que el primer equipo español que fue a la Olimpiada fue en 1996. O sea que para nosotros, a una Olimpiada, sí. Entonces para nosotros es algo muy relativamente reciente. Nosotros... Vamos para los 30, ni 30 años. Ni 30 años. Nosotros aquí teníamos el caballo español, pues un caballo de feria, de doma, de romería, de engancharlo un poco, pero era un caballo que nunca se le había exigido una disciplina deportiva tan fuerte como la doma clásica. Entonces, incluso cuando te hablo de aquellos años que yo hacía doma vaquera y alta escuela, en la alta escuela, en los concursos a lo mejor un caballo hacía apoyos, paso español, piafé, pasá, la pirueta en 3 remos y galopaba, hacía un apoyo a una mano a otra, hacía una pirueta y ya está. O sea, no había a lo mejor ni cambios de pie ni nada de eso que hoy en día pues ya casi cualquier caballo y cualquier jinete lo hacen, ¿no? Entonces para nosotros ese paso fue muy duro de entender, de profesionalizarnos tanto y tal, pero bueno, al final la competición fue creciendo, la afición por la doma fue creciendo y yo creo que al final el aficionado, el profesional, el ganadero,
yo creo que se ha dado cuenta de que hace años ya, no es ahora, que digamos que el futuro del caballo está en una disciplina deportiva. Eso no quiere decir que no pueda acaparar mucha más variedad, pero creo que al final, yo creo que como cualquier otro deporte, al final lo interesante y lo importante es profesionalizarlo sin dejar de lado al amateur. Ya, y eso fue lo que tú fuiste haciendo y nos quedamos que estabas saliendo del bachiller, empezaste. Exacto, empecé con 20 años, empecé mi propia cuadra y bueno, al principio pues claro, pues no tenía clientes, no tenía nada y bueno, pero iba haciendo un poco, porque como te he dicho, pues siempre en mi casa había caballo, entonces pues teníamos nuestra propia hípica y ahí pues tenía los caballos de mi padre y alguno que cuando yo empecé, pues él compró y me ayudó un poco. Luego empezaron a venir clientes. Los primeros éxitos fueron más con alumnos. Al tener una cuadra empecé a tener muchos alumnos y bueno, fueron quedando campeones de España. Alguno entró en el equipo para el europeo. Luego, pues sí, yo iba haciendo mis concursos, alguno quedaba bien, otro un poco peor, bueno, iba haciendo ahí mis pinitos y bueno, iba un poco intentando aprovechar las oportunidades y todo un poco cambió, un poco yo me había dedicado mucho a la competición aquí nacional, que es lo que había. Luego empezaban a haber algunos concursos internacionales como el Sunshine Tour, alguno que se hacía en Toledo y tal, pero no eran muchos y para algunas personas era un poco inaccesible. Pero bueno, íbamos haciendo y tal y iba haciendo ahí, como te he dicho antes, mis pinitos.